Buenas tardes a todos. Iniciamos una nueva sesión de esta bitácora de libros. Bienvenidos. Quiero dar las gracias a nuestros tres invitados, a don Antonio Chicharro, ya motrileño de pro, a don José María Muñoz Quirós, que ha venido de tan lejos, junto con Choni, con su mujer, casi, y don Antonio Sánchez Trigueros, bienvenidos. Yo quiero también dar las gracias porque yo estoy sentado aquí, estoy sentado aquí con dos profesores y aquí tengo otro profesor que tuve en la facultad, así que prácticamente está aquí el departamento casi al completo de teoría de la literatura, cosa que agradezco y cosa que me intimida, pero bueno, me van a permitir que les presente. Voy a empezar estamos aquí para hablar un pequeño coloquio sobre la figura de Antonio Machado. Saben ustedes que se cumple el 150 aniversario de su nacimiento. Y bueno, después de 150 años del nacimiento de don Antonio, pues sigue estando aquí y por eso hemos venido, para hablar de él, y para eso tenemos aquí tan ilustres invitados. Con nosotros está don Antonio Sánchez Trigueros, que es catedrático de la Universidad de Granada. No me voy a extender en su enorme currículum, me disculpa Antonio, pero sí tengo que decir que hay dos grandes vinculaciones de don Antonio Sánchez Trigueros. Una es con el teatro, a lo largo de toda su carrera académica, y docente, por supuesto, con la Fundación Francisco Ayala, que es el fundador, pero también ha sido con la Universidad Internacional Antonio Machado en Baeza. Al igual que él, don Antonio Chicharro también está vinculado por nacimiento, por cuna, con la ciudad de Baeza, también catedrático de la Universidad de Granada, del Departamento de Teoría de la Literatura, miembro de numerosas asociaciones de semiótica, como don Antonio Sánchez Trigueros, de la Asociación de Críticos Españoles, de Críticos Andaluces, de profesores, de docentes de Teoría de la Literatura de España, de la Asociación de Hispanistas, y muy vinculado evidentemente también a la figura de Antonio Machado. Por último, tenemos con nosotros a don José María Muñoz Quirós, poeta, catedrático también, profesor catedrático de la UNED, y por tanto también vinculado por otras razones más poéticas que, por así decirlo, docente a la figura de don Antonio Machado. O sea, una cercanía, aunque quizá todos nosotros sea una cercanía emocional, no solo académica. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a mí me gustaría comenzar, se ha hablado mucho sobre Antonio Machado, pues me gustaría empezar por su vigencia. No sé qué, tanto de su obra poética, de su obra estética, por así decirlo, pero también de su obra ética o de su obra ensayística. Si les parece bien, pues empezamos por ahí. Antonio Chicharro. Bueno, la vigencia de la obra de Antonio Machado se va reafirmando conforme va pasando el tiempo, paradójicamente. No solo no se olvida, sino que se aquilata como uno de los valores literarios de nuestra lengua más importantes. No solo porque se edite, no para de editarse, sobre todo desde que ya los derechos de autor que tienen los herederos pues caducaron. Antonio Machado ya es de todos, sí, se hacen muchísimas ediciones. La última que conozco es una edición de las poesías completas en Renacimiento, que viene a sumarse a toda la serie de poesías completas que se están editando. Quiere decir que si se edita es porque hay una demanda de esa obra, pero eso es una cuestión puramente empírica. Desde el punto de vista ya de valores literarios, de lo que interpela esa poesía, Antonio Machado representa tal vez la ecuación más perfecta entre lo universal y lo particular, entre lo popular y lo cultural, entre el pensamiento filosófico y la lengua poética, de manera que esa aparente facilidad de su obra no encierra sino la mayor complejidad. Tal vez que ahí hay unas claves de la vigencia de Antonio Machado. Y también
y eso es un signo de su polivalencia, porque fue usado como una acción bursátil por parte de grupos intelectuales, grupos políticos, desde que murió hasta hoy. No hay persona que no cite a Machado pro domo suo, y no hay político que no tenga un par de versos que poner en medio de un debate o en medio de una discusión política. Quiere decir que además ya está inmerso en lo que es en la cultura más plena de nuestra lengua. Y como acción de valor bursátil, pues fue utilizado por las izquierdas y por las derechas. Y en ese sentido se le va dando matices, se le van dando interpretaciones, se esencializa su poesía, se politiza su poesía, se alaba su equilibrio o bien pues se critica en algunos casos. De manera que la vigencia es un signo de que estamos ante tal vez la más importante figura de lo que la poesía adjetivada sin ningún matiz de española pues ha dado en nuestra lengua y cultura. Esa creo que es las razones de esa vigencia. José María. Buenas tardes a todos, a todas. Estando de acuerdo con lo que dice Antonio, totalmente, de que la vigencia de Antonio Machado es un valor seguro, yo me doy una pregunta entrando un poco más al fondo de lo que puede ser un poeta en un momento determinado vigente. ¿De qué manera la poesía actual, los creadores que empiezan o que comienzan a escribir las enseñanzas del bachillerato, universidad, tienen a Machado como un valor seguro? Y ahí comienza mi duda. Los jóvenes, me pregunto, de hoy, los jóvenes poetas que comienzan a escribir, ¿han leído a Machado? ¿Han sentido a Machado? ¿Han conocido profundamente lo que es la palabra de Machado? Otra pregunta. ¿Los escolares de las nuevas generaciones, de las reformas tantas educativas, tienen a Machado en los libros de texto? ¿Se les explica, se les cuenta, se les habla de Machado en la escuela? La universidad, el siguiente paso, potencia a que los estudiantes hagan tesis, tesinas, busquen sentido Machado en su quehacer como hombres ya de académicos y hombres ya de estudios superiores. Y ante esa duda no me respondo. A veces me respondo y a veces me da un poco de miedo de que Machado, que es un grandísimo poeta al que amamos, todos los que amamos la poesía, esos jóvenes que creen que la poesía es otra cosa, dejen a un lado la voz rotunda, la voz misteriosa y mágica de un poeta tan importante, tan grande como es Antonio o Manuel, por decir los dos Machados, que son la cara y cruz de la poesía de la época, la poesía de la luz y la poesía del interior, de la oscuridad mística o misteriosa. No lo sé, dejaría esa pregunta en el aire. Yo creo que lo que ha dicho Antonio lo corroboro totalmente, es la gran voz. Ahora bien, la vigencia, esa vigencia real, ¿existe? Me pregunto, dejo ahí la pregunta en el aire. Antonio. Bueno, yo quisiera empezar mi intervención refiriéndome a lo que yo hoy siento justamente en Motril para venir a hablar de Antonio Machado, porque esto me recuerda dos vinculaciones que yo he tenido con Motril que fueron muy fructíferas para mí desde luego y creo también para el entorno, y que bueno, son dos proyectos, uno que terminó en su momento y el otro que quedó interrumpido.
Me estoy refiriendo a dos iniciativas que yo apoyé y en una de ellas, además, en cierto modo, dirigí. Me refiero al Festival de Teatro de Motril. Ha hablado nuestro compañero de mi interés por el teatro, y mi interés por el teatro me llevó también, o me trajo aquí a Motril a venir todos los años que pude y a todos los espectáculos que pude para ver aquel festival, que era un festival insólito, de muchísima calidad, un festival que traía muestras de todo el Mediterráneo y que por dejadez política, digámoslo así, suavemente, pues se dejó caer, ¿no? Bueno, es un poco lo que le pasó al Festival de Granada, que yo dirigí varios años hasta que ya no pude aguantar más a los concejales de turno y ya tuve que dimitir. Bueno, en el caso concreto del Festival de Teatro de Motril, que era una realidad muy bien asentada y además con mucha asistencia de público, yo tengo que decir que no solo venía yo, sino que yo, que entonces dirigía el aula de teatro de la universidad, pues traía un autobús lleno de estudiantes que veníamos al espectáculo y después me los llevaba otra vez a Granada, así un día y otro y tal. Y aquello funcionó y creo que era una de las iniciativas, la que yo puse en marcha, pues también de colaboración entre lo que eran pues dos mundos culturales, ¿no? Lo que se estaba haciendo en Motril y lo que yo pretendía hacer también de teatro en Granada, ¿no? Pero después tuvimos un célebre seminario que se acordará Antonio Carvajal, y Antonio Chicharro también se acordará, y yo creo que Antonia, mi compañera Antonia, también asistió a unos cursos que organizó la Caja de Ahorros, un curso de literatura contemporánea que duró 2 años, que traíamos gente de todos los sitios más insólitos y que codirigía pues una persona a la que yo he querido mucho y sigo queriendo mucho, aunque el hombre no está en buena situación, que es Pepe García Pozas, que era el alma de aquello que se puso en marcha y que funcionó muy bien en un momento determinado. Dicho esto, pues vamos al tema. Bueno, yo tengo que decir que yo traía unas cuantas cositas preparadas, ¿no? No venía sin saber lo que se me iba a preguntar. En este caso, bueno, la vigencia. Una de las cosas sobre las que hay que reflexionar de Antonio Machado, de las varias, una es que el Machado que ha tenido más propaganda, el que ha tenido más repercusión, el más leído y en principio el más conocido, no es precisamente, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos críticos, investigadores, historiadores de la literatura, es el primer Machado. El Machado de Soledades, su primer libro, y el Machado de Soledades en Galería, otros poemas, que es la segunda edición rehecha y aumentada y depurada, ¿no? Después ya viene Campos de Castilla, y ahí es donde empieza todo lo que después va a ser el furor sobre Machado, ¿no? Pero se considera que el Machado simbolista, que es el Machado de esos 2 primeros libros, es el gran Machado y el Machado de mayor valor y el Machado que más nos permite descubrir lo que es la mejor poesía del modernismo español, a la altura, naturalmente, de Juan Ramón Jiménez, etc. Dicho esto, quiere decir que no ha sido atendido, naturalmente que hoy podemos decir que Antonio Machado lo enterramos en bibliografía, y sigue estando ahí, en fin, produciendo textos, ediciones, etc. Eso está claro. Si tiene algún problema Antonio Machado, es el problema que tiene la literatura o el problema que tiene la poesía, que se lea más o se lea menos, ciertas épocas, etc. Bien, en este caso, yo reivindico a Antonio Machado simbolista, que es el Antonio Machado de Soledades, Soledades de Galería y otros
otros poemas. Bien, eso por una parte. Por otra parte, sigue funcionando, aunque quizás con menos fuelle, sigue funcionando ese mecanismo que durante mucho tiempo funcionó además con mucha potencia, con mucha fuerza, que es la mitificación del poeta, la mitificación de Antonio Machado. Al punto de que si leemos pues, textos además de ilustres profesores, no quiere decir que sean beatos que de pronto pues, descubran un santo, no, sino de ilustres profesores que se dejan llevar justamente por esa intención de santificarlo, de situarlo en una capilla, en este caso una capilla simbolista, y entonces acaba mitificándose al personaje, y el personaje acaba siendo un santo laico, que ninguno se le puede comparar, y que claro, pues a su hermano le corresponde, que eso ha sido otra de las historias, a su hermano le correspondía el ser el demonio de esta, llamémosle, dicotomía que se podía establecer. Ahora, el caso es que yo pienso que todavía hay que seguir trabajando y luchando por desmitificar a Antonio Machado, por tratarlo como lo que fue Antonio Machado, un hombre, como decía Brecht, un hombre es un hombre, no es un santo. Y no se puede rodear al personaje de todos esos halos, estas historias, precisamente basándose en algo que él se inventa, que es su personalidad, en su retrato. Es decir, ahí, además, curiosamente, el retrato, la primera vez que se publica, si mal no recuerdo, es en las páginas escogidas. Ya sabemos que va a encabezar después Campo de Castilla, pero en principio está en las páginas escogidas y está en un rincón, al final, en el grupo de últimos poemas y tal, ahí de esas páginas escogidas de la edición célebre de Calleja, ¿no? Ahí. Después, con Campo de Castilla, lo coloca en primera línea. Entonces ya tenemos la perfecta autoafirmación, en fin, con todas las humildades, entre comillas, que se quiera, pero ahí se está dibujando lo que es ese personaje del Antonio Machado bueno, en fin, y con todas las virtudes de la paz y la paz en el sendero, que diría Pérez de Ayala. Creo que es otra de las historias que todavía sigue funcionando, aunque funciona menos, porque justamente funciona menos lo que es la presencia de Antonio Machado como la presencia de Juan Ramón Jiménez. Pero siempre teniendo en cuenta que Antonio Machado está por encima de Juan Ramón Jiménez a niveles generales. La personalidad de Juan Ramón Jiménez no era como personalidad, no era así en general muy atractiva. Y no hablemos, bueno, y podríamos hablar en el sentido de todas sus peleas y todas sus historias y sus malas frases con respecto a unos o a otros, ¿no? Pero luego la personalidad, no hay nada mejor para convertir a un santo, convertir a Antonio Machado en santo, que compararlo con Juan Ramón Jiménez. Eso está claro, ¿no? Bien, dicho esto, tenemos el problema del hermano de Manuel. Ahora, en la exposición que hubo en Sevilla, que estuve viendo, la exposición, una gran exposición, sin ningún género de duda, y por tanto hay que felicitar a los que la han organizado, y uno de ellos, pues Alfonso Guerra, con el que estuve hablando en un ciclo de conferencias que hubo a propósito de la exposición. Bueno, la exposición, como digo, es una gran exposición, pero el final, eso es, digámoslo con un símil taurino, y de la forma más rápida posible, es una especie de echar balones fuera. Bueno, he dicho, el símil taurino es dar un capotazo, ¿no?, al final de los dos hermanos, ¿no? Porque ahí aparece Antonio Machado ya en su tumba, y el otro aparece pues caminando por allí buscando la tumba del hermano, y la última imagen que realmente aparece
es la imagen de la cárcel donde estuvo Manuel Machado. Pero claro, Manuel Machado, en la cárcel de los nacionales, que estuvo de Burgos, estuvo 2 días hasta que se aclaró quién era, etcétera, etcétera. Después ya sabemos lo que hizo para sobrevivir para sobrevivir o para vivir mejor, o mirando a su conciencia lo que hizo con las personalidades del bando nacional, de Franco, José Antonio, Mola, etcétera, ¿no? Pero claro, no se puede, pienso yo, o por lo menos hay que ponerlo en discusión, que eso se pueda cortar por las buenas, no se puede cortar. Manuel Machado hizo lo que hizo, lo mismo que Antonio, se puede cortar pues todos sus escritos en favor y hablando y proclamando a la Santa Rusia y la Santa Literatura rusa y las santas juventudes rusas y toda esta historia, que eso está ahí. Es decir, son 2 personas que han tenido la misma educación, que pertenecen a la misma clase social, que había que decir a la misma ideología, que es la ideología pequeño burguesa de los intelectuales de la época, y que en un momento de crisis, esa clase a la que pertenece, que es una clase puente entre las 2 clases, entre el proletariado y la burguesía, pues ocurre que eso se rompe y entonces un lado se va hacia un lugar determinado y el otro hacia el otro lugar. Pero son lo mismo. Tienen la misma ideología, los 2, nada más que pues en un momento determinado tienen que coger los sitios más complicados y más radicalizados. Y con esto paro y después, si queréis, seguimos con algunos de los temas que yo traigo. Bueno, como ya se ha adelantado, una de mis preguntas era si pensáis que la figura de Antonio Machado ha sido, como ocurre, ha sido leída, no solo su obra, sino también su figura, ha sido leída de manera interesada, ha habido lecturas interesadas de su obra y, por supuesto, ya lo ha dicho don Antonio, en términos ayalianos, ha sido usurpada por ciertos intereses. Sí. Perdón, una frase nada más. No hay lectura inocente. Por supuesto. Bueno, efectivamente no hay lectura inocente, pero sí hay lecturas vitaminadas, ¿no? A las que se le añade ese plus. El caso concreto al que me voy a referir para mostrar esa valoración añadida es el del homenaje que se le intentó tributar en Baeza en 1966, el 20 de febrero de 1966. Yo he tenido la suerte y la oportunidad de leer muchísimos artículos y algunos textos inéditos, informes que la autoridad local tuvo que redactar, me refiero a la Baeza, al Ayuntamiento de Baeza, para el ministro de la Gobernación, para ir dando cuenta de todo lo que había pasado allí. He leído las memorias de Carlos Castilla del Pino, de Caballero Bonal y de otros intelectuales de la época que estuvieron también en ese homenaje. He leído un libro que publicó José Gómez en Madrid hace unos años en relación con el papel que el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid tuvo en la organización del homenaje, y en realidad puedo decir con un margen de duda muy pequeñito, tal vez menos del 1%, de que el Partido Comunista de España estaba detrás de la organización de aquel homenaje. El título del homenaje era Paseos con Antonio Machado. Se hizo una recaudación, se consiguió unas 200.000 pesetas de la época, aproximadamente 185.000, que se emplearon en la realización del busto por Pablo Serrano,
en vaciar ese busto y en organizar todo el dispositivo, que incluía un armazón de hormigón, un hueco, como una especie de farol, un gran farol, mirando el paisaje del Valle del Guadalquivir, donde Antonio Machado paseaba por Baeza. Era efectivamente unos paseos con Antonio Machado, pero había toda una organización política organizando aquel homenaje para determinados efectos que en 1966 eran obvios porque ya había un movimiento social importante en contra de la dictadura de Franco. Ahí puedo decir claramente que se estaba leyendo a Machado, porque se leía a Machado, había poemas en la convocatoria, pero se estaba usando como una herramienta política, que no es ni malo ni bueno, es que es lo que se hacía o vieron que debía hacerse en aquel momento. También puedo decir que la represión de aquel homenaje conllevó unos efectos contrarios. No solamente se reprimió el homenaje para dejarlo en sordina, que no trascendiera mucho a la prensa, sino que se logró el efecto justamente contrario porque periódicos extranjeros dieron la noticia y acaba de salir un artículo de un profesor español en el Reino Unido, Javier Letrán, en donde analiza con pelos y señales las noticias que dieron pues, distintos medios extranjeros de aquel homenaje, de manera que el efecto fue absolutamente contrario. Se puede utilizar, y se utilizó Antonio Machado, pero ya, como he dicho antes al principio, desde el punto de vista de lo que son los valores literarios, los valores de una cultura popular y elaborada y sistematizada, ¿no? Desde el punto de vista de una reflexión original asentada en lo que Machado llama, por boca de su alter ego, Juan de Mairena, la alta escuela de sabiduría popular, esa mezcla de reflexión popular, los proverbios y cantares, por ejemplo, y la cultura bien pensada por su parte, eso constituye un valor absolutamente de una altura extraordinaria y que no se puede usurpar. Lo que hay que volver a Machado con los ojos de la lógica con la que él escribió, la poética, ¿no? No porque la poesía esté fuera del mundo, sino porque es justamente la que impone el propio discurso. Luego ya los usos que haga cada uno con esa lectura, puesto que el lector es soberano, pues así lo hará. En efecto, yo creo que sí, que la figura de un gran escritor como Machado siempre está a la altura y a la mano de cualquiera que quiera manipular, utilizar, llevarlo a la sardina, a su fuego, y que quiera manipular lo que significa, y ha pasado, y de hecho es una realidad que hay que constatar. Yo quería hablar de dos momentos de Machado, del Machado más popular. Son dos momentos que tienen que ver con la literatura a medias. Uno es cuando Juan Manuel Serrat, en el año 70 y pocos, lanza el disco de los poemas de Antonio Machado. Ese fue el momento en que Machado se convierte en un poeta popular. La gente canta, la gente habla, la gente no sabe a veces qué es Machado, la canción piensa que no es de Antonio Machado, que es una canción de Serrat, y se convierte en un personaje del pueblo, un personaje inmensamente popular y además muy, muy objetivamente popular. Y también el momento en que se recuerda en la colección RTV, años 70, lanza en el número 2 o 3 de la colección la antología poética de Antonio Machado, que llegó a todas las casas, a la mía, a todas las casas donde la poesía nunca había entrado y la voz de Machado era totalmente desconocida. Dos momentos en el que la voz de Machado, de Antonio Machado, se convierte en la voz más popular y más de todos. Luego vienen ya lo que viene, ¿no? Las ediciones, vienen ya los
diferentes momentos de la andadura de Machado, las obras completas, las obras no completas, y comienzan los lectores a buscar lo que más les gusta. Yo tengo amigos que siempre dicen que lo que más les gusta de Machado es la prosa, ¿vale? Yo lo respeto. Que Juan de Mairena es un libro de cabecera, que todo lo que supone Machado prosista es lo que a ellos les emociona, junto con Campos de Castilla, que antes hablaba usted de Campos de Castilla como un libro del segundo momento, ¿no? Campos de Castilla, claro, yo soy castellano. A los castellanos nos enseña a mirar la tierra, nos enseña a contemplar lo que es nuestra vida cotidiana, que es nuestra Castilla más profunda. Y entendemos a Machado desde ese dolor, desde esa capacidad de mirar los encinares, el campo, de mirar al individuo castellano, de pensar en castellano. Y a todos nosotros nos llenaba de emoción leer Campos de Castilla y leer, por supuesto, a Juan de Mairena. ¿Cómo Machado ha superado todo este momento de diferentes estadios de su obra, ¿no? Pues yo creo que lo supera porque Machado es un poeta de enormes raíces poéticas. Y cualquier poeta que quiera aprender poesía tiene que leer a Antonio Machado. Antonio Machado es un buen enseñante de la voz, de lo que un poeta tiene que saber. Tiene que saber el pensamiento, el tiempo, la vida, la memoria, el amor, todos los grandes temas que Machado alimenta. Un poeta que quiera ser poeta tiene que beber en ellos y tiene que consumirlos. Y llegar hasta el fondo de la palabra poética de Machado, que es un fondo mucho más difícil y más complejo, que es el fondo del silencio poético o del silencio interior, que su poética nos invita a conocer y a contemplar. Por eso Machado, como ha dicho bien Antonio, es un hombre que ha sido manipulado, ha sido manejado, ha sido utilizado porque da para ello. Y eso es una ventaja y un valor. Un poeta, un personaje que da para que todos miren, para que todos contemplen, para que todos manipulen su significado, quiere decir que es un poeta o un personaje muy diverso, muy complejo. Y Machado es un poeta, un personaje muy complejo que da para todo esto y da también para que el verdadero lector se meta en su mundo, encienda la luz de su interior y contemple lo que es un poeta de verdad, lo que es un poeta auténtico y un poeta con mayúscula. Bueno, estamos hablando, por tanto, de cómo se valora Antonio Machado. Pues yo creo que hay que tener en cuenta también, en el sentido, hay que tener en cuenta lo que pueda ser una reflexión sobre qué es lo que interesa dentro del mundo literario, o mejor dicho, dentro del mundo académico. Es decir, Antonio Machado sigue interesando a las generaciones de especialistas, digamos, ¿no? Jóvenes, menos jóvenes, etcétera. Así que están habiendo ahí un valor permanente. De hecho, pues cualquier cosa que se organice sobre Antonio Machado, véase, un congreso, por ejemplo, pues tiene siempre muchísimos asistentes y mucho interés. El último gran congreso que organizó Antonio Chicharro en Baeza, pues fue un congreso histórico, ¿no? Porque después con unas actas de muchísimo interés, donde se veía ahí a los grandes investigadores entrando en aspectos que pueda parecer, pero es verdad, aspectos todavía desconocidos o poco conocidos de Antonio Machado. En ese sentido, un historiador de la literatura, y yo me considero en cierta parte de mi investigación historiador de la literatura, pues se interesa por zonas oscuras de la trayectoria del propio Antonio Machado. Y hay cosas interesantes, quiere decir, todavía podemos encontrar cosas desconocidas o cosas oscurecidas o cosas que permanecen ocultas. Y voy a poner un ejemplo y yo creo que les va a interesar. No hace mucho, la profesora Montes y yo, de la Universidad de Granada, hemos publicado
un catálogo, cosa curiosa, y dirán, bueno, esto es una menudencia, bien, pero tiene su interés y su gracia. Un catálogo de una librería de Madrid, un catálogo del que hablaban muchos investigadores, pero ninguno lo había visto nunca. Ese catálogo, un catálogo de una librería. O sea, una librería que hace un catálogo, pero un catálogo monográfico. Un catálogo que tiene un sentido monográfico. Bien, y entonces, ¿qué nos ocurrió a la profesora Montes, mi mujer, que es especialista en bibliografía y por lo tanto de catálogos de librerías y de editoriales, lo sabe más que nadie? Pues, en fin, yo cubriendo la parte literaria, pues nos encontramos en el archivo del poeta malagueño José Sánchez Rodríguez, por cierto, de la misma generación de Antonio Machado, muy amigo de Manuel. Bien, pues en el archivo de Sánchez Rodríguez, perdido en una carpeta allí de las muchas, tal, un catálogo de una librería. Pero claro, la librería no es cualquiera, la librería es la librería Puello de Madrid. O sea, es la librería del señor que sale en Luces de Bohemia, en la escena segunda, por cierto, con muy mala idea por parte de Valle Inclán. Yo le pongo los puntos ahí a Valle Inclán, porque claro, Luces de Bohemia, el esperpento. Bueno, sí, claro, pero donde usted se ensaña es con Puello, con el Zaratustra que aparece en Luces de Bohemia, que no es otro sino el librero Puello. Un contencioso tuvo que haber fuerte entre Valle Inclán y Puello para que lo dejara destrozado, como lo deja destrozado en Luces de Bohemia. Porque claro, se dice, no, es que Valle Inclán lo que hace es aplicar la lente de lo grotesco. Sí, pero lo hace con Zaratustra. Con el ministro no lo hace. Y con otros amiguetes del poeta, el protagonista. Bien, dicho esto, Puello, catálogo de Puello. Claro, es un catálogo de librería, es un catálogo de 1908. Catálogo donde se publica una relación de obras que son obras modernas, españolas e hispanoamericanas, por lo tanto, monográfico. Y ahí viene una relación de poetas y de escritores que ahora entraré un poquito en ello. Pero es que la gracia que tiene ese catálogo es que además tiene un prólogo hecho por una persona que conoce bien lo que es el fin de siglo y el comienzo de siglo. No se sabe quién es, no firma, desde mi punto de vista, al único que se le puede atribuir un prólogo tan fino y tan conocedor es a Díez Canedo, que tenía buena relación con Puello. Bueno, pues entonces tenemos ese catálogo con una relación de autores y una relación de obras con sus precios. Pero hay una cosa ya interesantísima, y es que cada autor tiene 5 o 6 líneas de caracterización. Todos los autores son caracterizados. Claro, ahí pues abrimos y buscamos cualquiera que queramos buscar y encontramos que en 1908 pues hay alguien cargado por una librería que recoge todos los grandes autores del momento, quiere decir, es como el estado de la literatura española hispanoamericana en 1908. ¿no? Bueno, por cierto, dicho nota a pie de página, don José Simón Díaz, que es el gran padre de la bibliografía española, que fue el gran padre de la bibliografía española, le enseñamos el catálogo, la profesora Montes y yo, y casi se emociona porque él había oído hablar mucho de ese catálogo, pero nadie le había enseñado nunca ese catálogo, y el catálogo, la verdad, no había salido por ningún sitio. Es más, cuando se ha publicado, que ahora le enseñaré el facsímil, cuando se ha publicado, pues el bisnieto de nuestro querido librero, pues tampoco sabía que existía, pero tampoco lo había visto nunca, ese catálogo. Ahora, el catálogo tiene un interés enorme, y ahora verán por qué. Porque estamos en 1908. Por lo tanto, quiere decir que Antonio Machado ha publicado solo sus 2 primeros libros, Soledades, 1903,
Y en 1907, el año antes del catálogo, que ya aparece en el catálogo, Soledades, Galerías, otros poemas, con su precio, etc. Bien. Bueno, pues dicho eso, dicho esto de que solo tiene esos 2 libros, fíjense lo que dice la mano anónima, el crítico anónimo que caracteriza a Antonio Machado. Si aparece en una página, en esta página aparece Antonio Machado, Manuel Machado, Marqués de Campos, etc. Bueno, Marquina, José Martínez Ruiz, etc. Bien, Antonio Machado. Fíjense. El más hondo, el más delicado de nuestros poetas de hoy. Es también el más consciente y sabio de Gay Saber. Su personalidad es tan intensa que pasa por encima de toda modalidad de época y de escuela. Nada tiene que ver con los demás. Es único y completamente aparte. Vaya juicio acertado de un poeta que había publicado 2 libros que, como yo he dicho, son los mejores libros de Antonio Machado. Esa es la razón de que este crítico pues agudice y con su pluma de esta caracterización tan precisa y tan comprometida, porque después viene Manuel Machado, y Manuel Machado también está muy bien marcado. Dice Manuel Machado: es el poeta elegante cuyas estrofas producen honda sensación artística. En una se percibe lo más delicado de los poetas modernos franceses. En otras late el alma desgarradora de los cantares gitanos y de las tristezas moriscas. Las hay que recuerdan la precisión y sobriedad de nuestros clásicos del siglo de oro. La poesía de Machado, la vida de San Manuel, pasará a la posteridad como un modelo de colorismo y elegancia. Y vienen ahí las 3 obras que están en venta: Alma Museo Los Cantares, segunda edición, Capricho, La Fiesta Nacional. De Antonio Machado solamente hay una en venta. Soledades ya se había agotado. Soledades, Galerías, otros poemas, poesía, 3 pesetas. Bien, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que la figura de Antonio Machado, o sea, nosotros podemos rehacer y reconstruir esa trayectoria, y vemos cómo es una personalidad que se va imponiendo. Y además, sin él casi quererlo. Es un hombre que vive prácticamente apartado de la vida literaria. Él viene dedicado a lo que es la enseñanza, así como el hermano, si está más metido en revistas que se fundan, etcétera, en actos y tal. Antonio permanece bastante al margen de todo ese mundo un poco farandulero del hermano, aunque él ya sabemos que colabora, que los dos son los que hacen las obras de teatro, etcétera, etcétera. Pero claro, la cosa es más sorprendente. Si nosotros hacemos una reconstrucción más completa, pues la cosa es muy atractiva. Y en ese sentido digo, al historiador de la literatura le sigue interesando la figura de Machado como persona a investigar, porque se pueden encontrar cosas que no están sobre la mesa, que no se han planteado nunca, y este es el caso. Fíjense, él lo primero que publica son 4 poemas, digo de poesía, porque había publicado unas prosas, en fin, en algún periódico sevillano y tal, pero eran unas prosas festivas, etcétera, no tiene nada que ver. Poesía. 4 poemas en 1901 en la revista Electra, propiciado por Francisco Villaspesa, que le dice: mándame poemas, 4 poemas. Y después, estamos hablando 1901, 1902, tenemos otra revista, también de Villaspesa, de la que solo salieron 4 números, de Electra salieron 9, pero de esta solamente salieron 4, pero es una revista mucho más atractiva, mejor papel, muy buenas firmas, también como Electra, muy buenas firmas, en fin, con sus páginas ilustradas, etc., que es la revista Ibérica. La revista Ibérica le publica también unos cuantos poemas a Antonio Machado. Y ya en 1903 el libro.
el primer libro, Soledades. Fíjense la trayectoria, una trayectoria que va lanzando poemas, mientras que los otros ya han publicado. Los otros, me refiero a Juan Ramón Jiménez, a su hermano Manuel, a Francisco Villaspesa, o a quien podemos poner también de ejemplo, bueno, otro o cualquiera, podíamos ponerlo como ejemplo de gente que ha publicado más. Ya Juan Ramón Jiménez, que era más joven que Antonio Machado, en 1903 había publicado 4 libros, Ninfeas, Almas de Violeta, Rimas y Arias Tristes. Villaspesa había publicado también 4 libros, Intimidades, Luchas, La Copa del Rey de Tules y El Alto de los Bohemios, y también era más joven que Antonio. Bien, o sea, que en Antonio se ve, se adivina una cierta inseguridad en su presentación como poeta, que va poquito a poco. Es más, uno de los poemas que publica en la revista Electra va con seudónimo, César Lucanor, cosa rarísima, César Lucanor. Ese es tal como él firma uno de los poemas, como digo, de Electra. Por lo tanto, hasta 1903, eso es lo que tenemos, es decir, una trayectoria muy tímida por parte de Antonio. Antonio, si vemos la correspondencia de la época que se cruzan los poetas, Antonio siempre aparece detrás de su hermano Manuel. Es decir, Machado, cuando decía en una carta antes de estos años, decían Machado era Manuel, y después, si tenía que referirse a Antonio, decían el hermano, o Antonio, ¿no? Pero en principio, bueno, y poco a poco se va imponiendo su personalidad. Y esa personalidad se va imponiendo de manera que la crítica también va acudiendo al tema. Porque ¿quién se interesa por Soledades? Pues pocos se interesan, pero hay el que se interesa, que es Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez publica en El País de 1903, el 21 de febrero de 1903, publica su reseña de Soledades, que es una reseña maravillosa. Hay alguna frase que puede ser, perdonad que como esto ahora... Vamos a ver. Lo que dice Antonio Machado. Fíjense que una de las palabras que más se ha empleado en refiriéndose a Antonio Machado es lo de hondo, lo de profundo, lo de hondo, que ya aparece en la misma reseña, en la caracterización de Puello. Bueno, Juan Ramón, una de las cosas que dice sobre Soledades, dice: creo que no se ha escrito en mucho tiempo una poesía tan dulce y tan bella como la de estas cortas composiciones, misteriosas y hondamente dichas con el alma. No hay una palabra que sobre caracterizando a Antonio Machado. Por eso puede decir Juan Ramón, en un momento determinado, puede decir: a Antonio Machado y a mí, dirá años después, nos correspondió iniciar lo interior en nuestra poesía moderna. Ahí está la gran creación de estos poetas. Ese reino interior, esos paisajes interiores que caracterizan, justamente van a caracterizar lo que es la poesía de Juan Ramón o la poesía de Antonio Machado. Y para terminar esta parte de esta intervención mía, fíjense, he recogido el párrafo del catálogo de Puello. Ahora recojo los párrafos que le dedican el prólogo, porque un catálogo con prólogo y con prólogo solvente, o sea, hecho por alguien que es solvente, por eso yo creo que es de Enrique Díez Canedo, pues dice, habla primero de Manuel, lo llama el sevillano parisien, bien. Después dice, refiriéndose a Antonio: la reputación de Antonio, en cambio, se ha hecho oscuramente y como a despecho del propio poeta y de la crítica, que no osa tocarlo.
que no osa tocarlo, y del mismo público a quien encanta y sugestiona. Raras composiciones publicadas de tiempo en tiempo en periódicos y revistas. Claro, ¿cómo apunta a que ha publicado poco y de una forma intermitente, ¿no? Le han ido conquistando uno a uno el éxito más completo. Y dice el segundo párrafo. O sea que le dedica 2 párrafos en este prólogo, ¿eh? Su españolismo está fuertemente acentuado en su modo de sentir hondo, viril y sincero, que le pone en sitio por nadie disputado y que él ni siquiera intentó escalar. Todas sus poesías son calificadas de obras maestras y una peregrinación de jóvenes poetas acude a beber en su fuente como en el más seguro y rico venero de poesía. He aquí, completo el grupo de vencedores. Bueno, ya se refiere a los distintos poetas. Aquí dejo ya esta parte de mi intervención, dándoles pues en buena parte una primicia, porque esto prácticamente acaba de ser publicado, este catálogo modernista de la librería de Puello, en edición facsímil. Hay un prólogo nuestro y después hay una edición facsímil donde ustedes pueden pues tener una muestra muy interesante de lo que se piensa de la literatura española en un momento determinado. Y esto se lo regalo al consorcio. Muchas gracias. Bueno, pues vamos ya tomando un hilo fino, y ha aparecido por aquí la calificación de un poeta aparte y un poeta hondo. Yo le agradezco mucho a Antonio esta aportación que ha hecho en su intervención, porque viene de una persona que conoce la poesía finisecular española de primera mano. Es uno de los grandes especialistas del modernismo en la poesía española, y cualquier palabra suya relacionada con los autores o de este periodo está contrastada y sostenida en muchísimas horas de reflexión y de estudio. De manera que su aportación me parece un regalo, y el regalo también, que lo espero pronto, Antonio, el del catálogo, porque yo soy alumno suyo. Y claro, y entonces espero que me lo des prontito. Quiero aportar aquí ahora una lectura posterior de los años 60 que hizo un crítico muy sagaz, muy bueno. Antonio Carvajal lo ha dicho más de una vez. En un monográfico que publicó la revista La Torre de Puerto Rico, dirigida por un amigo nuestro, Antonio, que es Francisco Ayala. Francisco Ayala organizó un número de homenaje a Antonio Machado y solicitó estudios de diversos autores. Entre esos estudios hay uno de Federico de Onís, que tiene un párrafo que yo me lo he apropiado y lo he puesto como cita de entrada en una edición que va a salir pronto, que dice así. Lo digo porque ya esta valoración de poeta hondo y de poeta aparte, único, aquí tiene una corroboración argumentada que dice lo siguiente. Antonio Machado fue un hombre de vida exterior sencilla y oscura, dado a la meditación y a la filosofía, libre de ambiciones y vanidades, genuinamente bueno y sincero, que llevó una vida interior primada de luminosidad y turbulencia, donde late la hondura de la emoción y el pensamiento. Como él es su poesía, reflejo y creación de su vida interior, de sus emociones humildes, de sus visiones reconcentradas y sus meditaciones trascendentales. Puro lirismo, cuyo supremo valor está en la vibración personal que penetra todo lo que entra en él, los paisajes y los hombres, lo actual y lo histórico, lo anecdótico y lo eterno,
porque en la poesía pura de Machado cabe el mundo objetivo de las realidades y de las ideas. Pobre, limitado y monótono como una cumbre, se descubren a través de su transparencia serena misteriosas lejanías y profundidades. Esta claridad serena y precisa ha hecho que se le mire como un escritor de tendencia clásica, pero bajo ella corren turbias aguas románticas. No es hombre de escuela, ni sigue ni crea ninguna particular. Más bien parece que su poesía refleja lo esencial de todas. Su sencilla desnudez y su austero sintetismo contienen una rica complejidad de elementos y cualidades poéticas, todos identificados entre sí y en el alma de quien los expresa. Claridad y misterio, gravedad e ironía, pensamiento y emoción, y tantas otras cosas que parcialmente dan valor a los poetas que las poseen, solas las hallamos juntas en cada uno de los momentos de la poesía densa y límpida de Machado, encerradas en una expresión sobria y certera. A menudo se le elogia por una cualquiera de estas cualidades, como cuando se dice que es el poeta de Castilla, o un poeta de ideas, o un poeta religioso, o un poeta civil, acercándole a otros poetas que poseen este carácter parcial o contraponiéndole a los que carecen de él. La verdad es, como dijimos al principio, que lo que distingue a Machado de todos los poetas contemporáneos y al mismo tiempo le une aún con los más dispares es el que su poesía sea, en mayor grado que la de ningún otro, total e integral, cobrando en ella supremo valor cada uno de los elementos que la forman, gracias a la constante presencia de todos los demás. Federico de Onís. Es un párrafo que no tiene desperdicio, es un juicio de un lector avezado y que en los años 60, tristemente escrito desde el exilio, porque allí estuvo, hace pues esta valoración de esa voz aparte y de esa voz honda, con una mezcla verdaderamente de argumentos que resuelven muchas paradojas a la hora de enfrentarnos al Machado popular y culto, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Sí, ya. Antonio, traía otro para ti. Bueno, ya. Estaba celoso ya. Sí, sí. Es que diré a los que no lo sepan que Antonio Sánchez Triguero fue mi profesor en la licenciatura, después fue el director de mi tesina, de mi memoria de licenciatura, fue el director de mi tesis doctoral, ha sido mi maestro desde el comienzo de mi carrera académica y todos los fallos que yo tenga aquí esta tarde son imputables a él. Yo venía hoy con muchas preguntas a intentar no responderlas, pero sí a dejarlas en el aire, ¿no? Preguntas que yo a veces, como lector permanente de Machado, de los Machado, porque yo a Manuel le leo con mucho gusto y mucha profundidad. Creo que Manuel aporta eso que no aporta Antonio y que Antonio aporta lo que no aporta Manuel. Es decir, hay como una complementariedad, ¿no?, entre lo estético y lo puramente interior o espiritual o más profundo, ¿no? No quiero decir que no sea Manuel Machado un poeta profundo, que lo es, además el mejor sonetista, creo, como decía Antonio, del momento, y creo que uno de los grandes sonetistas de España, ¿no? Los sonetos de Manuel Machado son verdaderamente obras y piezas maestras de la forma y el sentido. Seguramente Antonio me dirá. Estoy de acuerdo. ¿No? ¿Lo ves? Lo sabía. Por eso te digo. Es un motivo de otro Debate, coloquio. ¿No crees que sea el mejor? Bueno, hablaremos. Yo he tenido que explicar la poesía ¿De Manuel? Machado.
Dije ya en una ocasión que es el poeta que más trabajo me ha costado explicar. La versificación de don Antonio Machado es de una sutileza tal y de una complejidad que parece fácil, porque se recibe de inmediato y se recibe con plenitud. Pero esa inmediatez y esa plenitud está sostenida por un arte que se escapa a la mirada común y que, sin embargo, sin ese arte no sería tan grandísimo poeta como es. Para mí, ya lo puse como ejemplo, como por eso en Baeza, Antonio Machado, que nunca repite el mismo modelo de verso seguido, no de los poetas de machacones, de compás uniforme. Yo solamente he encontrado 3 versos seguidos con el mismo tipo de acentuación, solo que los 3 versos suenan de manera distinta porque colocan distintos lugares en las pausas. Y eso hay que ser muy artista para que el lector no se percate de ello, pero que el mensaje le llegue con plenitud. Incluso cuando alguien dice, ahí está el prólogo a la edición de sus supuestas, no son completas, sus supuestas poesías completas en Espasagante, cuenta un poema y además de mucho interés. Dice que el filósofo le gana al poeta, uno no acaba de saber de qué están hablando, porque si no piensa es un poeta sirve, o un frívolo, o un vacío. Si piensa es que es un pesado. ¿Por qué no acepta usted que don Antonio Machado es un poeta apelito? Ya está. Para mí, por ejemplo, otro asunto, de acuerdo contigo, que no lo he oído y que me hubiera gustado oírlo referir, es como Antonio Machado se libra del folclorismo, siendo con su hermano Manuel el autor de la obra Se va a los puertos, que no es cualquier cosa. Porque ya también dice que despreciamos el arte popular. Estoy repitiendo una cosa que ya dijo Buñal hace muchísimo tiempo cuando empezó a colaborar en el país y empezó a reivindicar el valor artístico y musical de la folclórica. Pero es que la obra Se va a los puertos, que yo recuerde, tiene 2 protagonistas. Primero, Juanita Reina, a su lacayo llamada Doña Juana, que todo el mundo lo trató de Doña después, y Rocío Jurado, y sin embargo Antonio Machado se libra de la etiqueta de folclórica que sería esperable que la resistencia española me hubiera colocado. Yo no lo tengo por santo, pero sí lo tengo por modelo y en fin, y como un hito al que aspiro y que sé que no voy a llegar. es inalcanzable. Yo había leído a veces a Machado desde los lugares en que él vivió o en los lugares en que él se movió, desde la infancia en Sevilla, desde la juventud en París, desde la madurez en Soria, más tarde la tristeza de Baeza, la viudez, más tarde en Segovia, más tarde la guerra, más tarde la República, antes la República, después la guerra. Valencia fue un momento también cumbre en la casa donde él vivió, Villa Amparo, donde él escribió y sintió también una poética muy especial, hasta el último momento de su vida, ¿no? Ya en Collioure, ¿no? Los lugares que han acompañado el crepúsculo, la iniciación y la vida de un hombre como Antonio Machado. Y también quería hoy, comentar, traía muchos temas, ¿no? De qué manera el amor que él dedica algunas veces en su poesía a Leonor, evidentemente su compañera, y más tarde a Guiomar, esta mujer que, por cierto, hace unos meses he conocido a la nieta de la que fue Guiomar, que existió, a Pilar de Valderrama, ¿no? La nieta que ha hecho un libro muy interesante, ¿no? Sobre la vida de su abuela, donde coloca y sitúa el amor último, el amor que fue un amor muy especial, un amor muy condicionado, ¿no? Por lo que era el pensamiento de Antonio y el momento en que aquello ocurre, ¿no? Ya al final de sus vidas, ¿no? Y los poemas que Pilar dedica a Antonio y Antonio dedica a Pilar. Y su nieta, una biografía muy, muy interesante, coloca ese momento último de la esperanza amorosa de Antonio Machado. Todo esto son caritas, pequeñas caras, pequeños rostros del poeta, como ha dicho Antonio,
Carvajal gigante, inalcanzable, porque es muy difícil que un poeta, también lo ha dicho Antonio, total, ¿no?, que cumple con todos los cánones de la estética y de la intimidad del poeta, lleguemos a comprender del todo. Siempre nos sorprende el primer Machado, al que admiro y adoro, el Machado castellano, que sí que yo reivindico, el Machado más filosófico, más intimista, que es el Machado de Proverbios, y después el último Machado, hasta el más político, ¿por qué no? También vale. Creo que Machado merece una lectura cada vez más contenida, cada vez más meditada, y conviene que aprendamos de él que la poesía es, entre todo, un camino y es, entre todo, una forma de entender el mundo como él entendía la vida, ¿no?, como él la entendía. Creo que Machado nos enseña a los poetas, al menos a mí me enseña, a que la honestidad del lenguaje y la honestidad de la mirada debe estar siempre presente en cualquier poema que construyamos. Un gran poeta, una gran voz, un gran sentido. Bueno, para finalizar me van a permitir nuestros tres ponentes que yo les cuente una anécdota sobre una cosa que me ocurrió a mí. Creo que fue en la Facultad de Traducción, había una charla, no recuerdo bien de qué, pero yo me conocí a una chica que era estudiante en ese momento de literaturas comparadas, que era una enamorada de la poesía de Rainer Maria Rilke. De hecho su gato se llamaba Rilke, cosa que a mí me parece una cosa bastante sórdida. Pero bueno, esta chica entonces, no sé cómo empezamos a hablar. Claro, ella intentaba explicar la preponderancia de la estética, ¿no?, de cierta estética europea, de la literatura europea, por encima de la nuestra, ¿no? Entonces hacía una especie de comparativa un tanto diabólica y salió a reducir Machado. Entonces esta chica vino a decir que, a ver, había otro antiguo compañero mío de teoría de la literatura, ella es estudiante de teoría de la literatura, entonces venía a postular que la estética de Rainer Rilke era una estética moderna, no como la de Machado, que era una poesía absolutamente retrógrada. Me vino a decir unas palabras que no, creo que no tardamos ni una milésima de segundo los dos que estábamos allí en contestarle al unísono no. Fue una especie de no unísono. Entonces le explicamos, al hilo de lo que han dicho tanto Antonio Chicharro como Antonio Sánchez Triguero, cómo Antonio Machado crea lo interior, que es lo mismo que hace Rilke en su estética, y cómo en la poesía de Machado, aparentemente sencilla, en esa especie de silva blanca, pues hay una calidad y hay un trabajo enorme de depuración del lenguaje que lleva a una superioridad estética. La chica no se encuentra muy conforme, pero yo creo que viene a ilustrar muy bien lo que se ha dicho hasta ahora, esa creación del interior, su estética, su compromiso. Pero el compromiso yo creo que Machado, sobre todo de Machado, es con su propia obra. Yo creo que a veces lo olvidamos y por eso es un gran poeta. Y no sé si el público quiere añadir algo más, quiere preguntar algo. Creo que sí merece la pena. El público puede y debe preguntar. A la pregunta de si don Antonio trae más libros en la mochila, la respuesta es no cabía. Y si no le damos un fuerte abrazo, le damos las gracias por estar aquí. Gracias.